Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues estoy aquí para hacer unas reflexiones sobre la influencia que tiene todo este tema de la energía nuclear en el medio natural, ¿no? En el soporte del planeta. Bueno, hoy precisamente, día 16 de julio, bueno, pues un 16 de julio de 1945 fue, según parece, todo según parece, ¿no? Porque las verdades difícilmente se pueden saber, ¿no? Pero fue cuando se hizo la primera prueba experimental en el estado de Texas, en el Álamo. Bueno, ahora está muy de moda una película que si no la habéis visto es interesante si tenéis oportunidad de verla, que es Oppenheimer, que fue un científico que participó en todo ese proceso y es muy interesante porque se ve todo el desarrollo del tema, ¿no? Y se ve cómo después de realizar esa prueba, a los pocos días ya se prepara otra prueba en las Islas Marshall, en el Pacífico, en Bikini, en fin. Y rápidamente se pone en marcha lo que sería la primera bomba, que sería la bomba de Hiroshima, y después la de Nagasaki 3 días después, ¿no? Con los resultados, bueno, cuando vemos las imágenes, siempre, claro, inevitablemente lo primero que hablamos es de los miles de personas que murieron, las miles de personas que murieron a los 6 meses después por la radiación. Y claro, y lo que no se habla normalmente del efecto sobre la naturaleza, ¿no? Porque claro, el efecto es totalmente brutal, o sea, es que no queda nada, no queda piedra sobre piedra. Bueno, se comenta, se dice, según científicos, que desde que se acabó la Segunda Guerra, desde 1945 prácticamente hasta nuestros días, se estima, se calcula que se han realizado más de 2.000 pruebas nucleares, ensayos nucleares. ¿eh? Lo digo porque todo este tema, lógicamente, estamos hablando del riesgo de una central nuclear que no tiene prácticamente riesgo porque las medidas de seguridad son de un 99,9% de garantía, en relación a, por ejemplo, pues a lo que, pues todas estas pruebas, por ejemplo, que el gobierno francés tuvo que reconocer ante el gobierno de Nueva Zelanda, que en el atolón de Mururoa, pues había realizado entre 1966 y 1996, había realizado 176 pruebas nucleares. Bueno, esos son datos que dan y que son oficiales, ¿no? O sea que como mínimo hay que creerse China, pues lógicamente China, no se habla de cifras, pero se habla de que en el año 1980 dejó de hacer pruebas nucleares. Bueno, en Europa, ¿quién han hecho pruebas nucleares en Europa? Pues Rusia y Ucrania. Hay que tener en cuenta que Ucrania era, eh, una vez que se desmonta el muro de Berlín y la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas, se convierte en 15 países con 15 gobiernos, pues Ucrania era la tercera potencia mundial nuclear del mundo, ¿eh? Y que de hecho tenía del orden de 176 o 78, eh, digamos que bombas nucleares, ¿no? Proyectiles nucleares. Y de hecho, en un principio, cuando se produce el primer desmontaje de todo el sistema nuclear, porque claro, cuando, en la Unión Soviética, cuando se desmonta, se empieza a ver un tráfico de mercancía nuclear, ¿no? Y se empiezan a extender por ahí, sin un control visiblemente factible, ¿no? Es decir, que podemos encontrar que haya países que con dinero hayan comprado pues unos cuantos gramos de uranio, unos cuantos gramos de plutonio, y con unas instalaciones pueden ser capaces de producir la bomba atómica, ¿no? Termonuclear. Bueno, son datos de que realmente todas estas cosas han influido, influyen y influirán durante muchos años, en el medio natural, sobre todo en las zonas estas donde se han hecho esas pruebas, ¿no? Por eso siempre se han escogido sitios muy alejados, siempre, de hecho, la prueba esta que estamos hablando, la primera prueba de la bomba de uranio en el Álamo, pues la prueba nuclear, los científicos, no se les dejó acercarse a menos de 30 kilómetros de distancia de donde se hacía la prueba, ¿no? Y parece ser bueno, que aún así se quedaron casi, casi
se quedan cortos, ¿no? Porque en algunas zonas afectó a algunas viviendas, a algunas personas, etcétera. Eh, Cuando acaba la guerra nuclear de la Segunda Guerra Mundial, pues hay un convenio por el desarme, pero bueno, Rusia quiere que Ucrania le dé todas sus armas nucleares y entonces se crea hay una especie de un tratado, reunión en Budapest, por el cual Inglaterra, Estados Unidos, Ucrania y Rusia llegan a un acuerdo en el que Ucrania se va a desnuclearizar como país y le va a entregar, que se sepa, gran parte o la mayoría de las armas nucleares que tenía en ese momento. ¿eh? Y también se comprometen los países Norteamérica e Inglaterra, se comprometen con Ucrania a que si algún día Rusia eh, atacara a Ucrania, estos países tendrían el compromiso y tenían que dar la garantía de que defenderían a Ucrania ante Rusia. Esto es así, esto es una cosa que no se comenta, pero es histórico, ¿eh? Hay documentos históricos que lo acreditan. Y parece ser que en ese acuerdo se cambió una palabra y en vez de garantizar que si Rusia atacaba a Ucrania, eh, se daba el compromiso de que tendría que Inglaterra, Estados Unidos tendrían que rápidamente defender con armas a Ucrania, pues parece ser que se cambió la palabra y se le puso una palabra que no significaba lo mismo, bueno, y que lo que generó es que ahora mismo haya habido muchas dudas, pero esto también nos explica un poco la situación de lo que está pasando, ¿no? Entonces, claro, lo que es increíble, por ejemplo, es que cuando la Unión Soviética se desmiembra, pues resulta que países como Kazajistán, ¿no? Kazajstán, por ejemplo, porque claro, dependían en una localidad donde había una central nuclear y había cabezas nucleares, pues lógicamente todo el mundo dependía de eso. Entonces, cuando llega el desmontaje de eso, automáticamente, pues no hay medio de vida y entonces, pues el director de estas centrales, que eran también almacenes, o sea, que habría personas que a pocos kilómetros no sabían que tenían un almacén nuclear muy cerca de su casa o de los colegios o de las escuelas, pero estaban allí, porque de hecho fue uno de los primeros casos que se llamó el programa o el proyecto Zafiro, que fue una cuestión muy curiosa porque Estados Unidos compró 600 gramos, según se dice, 600 gramos de uranio enriquecido del 90% a Kazajstán y entonces el material ese se llevó a Estados Unidos y con ese material, pues con esos 600 gramos, según Estados Unidos, tenían capacidad para generar el 10% del consumo energético de Estados Unidos durante 10 años. ¿eh? Entonces desmilitarizaban a posibles países que podían ser enemigos y tenían armas nucleares y al mismo tiempo esa energía la utilizaban porque era la energía más barata, ya que Estados Unidos por esos 600 gramos, según se dice, pagó 30 millones de dólares. ¿eh? Cuando en el mercado negro, pues habría países a lo mejor que hubieran estado dispuestos a pagar hasta 1.000 millones de dólares por ese dinero para utilizarlo como armamento nuclear. Bueno, esto nos da una idea de que estamos enfocando a veces las cosas, ¿no? Que hablamos del cambio climático y ya estamos hablando de las fluctuaciones naturales, unas investigaciones muy interesantes que se han hecho recientemente, que empezaron en 1980, que ahora acababa en 2022, en el cual se constata que se reduce la superficie del Ártico, la superficie de hielo, ese hielo se deshiela y lo que hace es calentar todo el entorno del Mar del Norte, calentar zonas de Siberia y provoca, por el efecto de las corrientes, provoca el enfriamiento del entorno de Hawái, del Pacífico. Que esto es muy curioso porque todo este tipo de modelos matemáticos que están elaborando constantemente, pues claro, se ven afectados y son variables que tienen
que constatar para poder hacer una previsión que sea medianamente viable, efectiva, a medio o a largo plazo, ¿no? A largo plazo es muy difícil, pero bueno, estamos viendo que estos modelos matemáticos y ahora con el tema de la inteligencia artificial, pues puede ser muy interesante y puede haber unas previsiones muy curiosas, ¿no? Pero yo lo que quiero remarcar en todo este tema es la enorme responsabilidad de los gobiernos, de la enorme responsabilidad de utilizar la energía nuclear como elemento militar, y la destrucción que ha generado en el entorno natural, arruinando verdaderas zonas de muchos países, aparte de los efectos en los seres humanos, y económicos que ha tenido sobre el desarrollo y sobre la vida de las personas, ¿no? Bueno, pues nada más era de nuestra información. Yo voy a poneros debajo del vídeo un link por si te queréis tener más información sobre este tema, sobre todo por el tema este de los modelos y el tema esta de la variabilidad natural y las fluctuaciones, ¿eh? Que es muy interesante. Pues nada, hasta pronto, gracias.